Hoy en Gerentes 360, herramientas de coaching para maximizar tu potencial, generar habilidades mentales y tener balance en la vida. Las implicaciones del nuevo impuesto corporativo global y grandes empresas de tecnología amenazan con salir de Hong Kong debido a una nueva ley. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet, hoy martes 6 de julio de 2021. Te invitamos a que nos acompañes en vivo, hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web, gerentes360.com, o a través de nuestra página de Facebook, en facebook.com/gerentes360. En ambos encontrarás nuestro video en vivo. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o e-commerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito. Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP, que es gratuita, ya que te registres ingresando a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Le doy los buenos días a Felipe Hernández de Alba, quien me acompaña hoy como presentador invitado. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Andrés Julián, buenos días, muchas gracias. Aquí muy motivado y muy encantado de estar en este espacio de Gerentes 360. Muchas gracias por la invitación. Buenos días para todos donde se encuentren, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario donde se encuentren en este momento. Y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gerentes 360. Bueno, hoy, iniciando el tema de nuestras noticias, pues hablaremos de temas como por ejemplo la creación de empleo en los Estados Unidos, que ya da un poquito más de calma después de esta pandemia. Así es, esa es una buena noticia para los mercados, pero una no tan buena que se ha estado dando en los últimos días y con auge o enfatizada ayer más bien, que es una pelea fuerte que está teniendo el cartel de la OPEP+, con posiciones bastante divididas. Así es, Andrés. Otro tema interesantísimo es que está tomando mucha fuerza la pelea por el dominio de los viajes espaciales, esta vez con los primeros vuelos que harán las empresas de Richard Branson y Jeff Bezos. Sí, y bueno, hoy tenemos en nuestra entrevista, el espacio central de este videoblog de Gerentes 360, un invitado que nos va a hablar de un súper tema y es el de herramientas de coaching para maximizar tu potencial, generar habilidades mentales y tener balance en la vida. Un tema bastante interesante, Felipe. Así es, interesantísimo y en este momento creo que es preciso y muy oportuno tener a un experto que nos comente al respecto. Así creo que, Andrés, si quieres, vamos entrando ya en materia. Bueno, y como siempre en este formato de videoblog de Gerentes 360, iniciamos con las principales noticias que debe conocer un emprendedor, un empresario y en general un miembro de la alta y la media gerencia. Así es, la economía de Estados Unidos está reaccionando, han generado un grado de confianza muy interesante entre los empresarios para dar continuidad a sus negocios, a sus empresas. Lo anterior se ha visto reflejado en el aumento de las nóminas no agrícolas, con un aumento de 850.000 trabajadores adicionales respecto al mes inmediatamente anterior. Adicionalmente, la semana pasada se aprobó por 61 países y territorios el impuesto global a corporaciones del 15% que deberán asumir las grandes multinacionales. Se calcula que este impuesto generará recaudos fiscales adicionales por un valor de 150.000 millones de dólares, según la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE. Esta semana también se inicia la segunda etapa para la oficialización de este tributo, donde los ministros de finanzas del G20
¿Apoyarán o avalarán el nuevo gravamen para su implementación y también para la aplicación de una tasa mínima? En nuestra noticia de análisis de la semana discutiremos también un poco más sobre este impuesto y sus repercusiones y su alcance. Continuamos con varias noticias relacionadas a grandes empresas, leyes y política. La primera viene del estado de la Florida, en la que un juez federal bloqueó una ley de este estado que llevaría a que las redes sociales que bloqueen a políticos o candidatos a cargos públicos fueran sancionadas. En Rusia, el país informó que plataformas de Internet que cuenten con 500.000 o más visitantes diarios de ese país deben abrir sede en el país. En caso de no hacerlo, tendrán restricciones como el no poder realizar pauta en dicho país. Facebook, Twitter y Google le enviaron una carta a representantes del gobierno de Hong Kong en la que informan que una nueva ley de datos personales los podría obligar a dejar de operar en dicho lugar. Y miembros del Congreso de Estados Unidos están presionando a las Naciones Unidas para que intensifiquen la búsqueda de posibles violaciones a los derechos humanos por parte de China en la región de Xinjiang. Otra noticia importante, Boeing continúa trabajando arduamente en la producción de su modelo 777-X, concentrado en el factor más importante que ha sido la seguridad y evitando a toda costa volver a vivir la experiencia que tuvo con el 737 MAX, que cobró cientos de vidas y le costó pérdidas enormes a la empresa. Por el momento, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, ha dicho que este avión no podrá ser certificado hasta mediados o finales del año 2023. La aviación de bajo costo continúa apostando por las oportunidades del mercado en Latinoamérica y específicamente en Colombia. En este momento se prospecta el ingreso al mercado colombiano de varias aerolíneas de bajo costo, incluyendo a Volaris, Ultra Air y Viva Aerobús. Según Euromonitor, este mercado reflejó cifras antes de la pandemia en el año 2019 de 422.1 millones de dólares y de 156.8 millones para el año 2020, reflejando una caída que equivale al 62.9%. Espacial comercial, Richard Branson se adelanta a Jeff Bezos, ya que el empresario británico viajará al borde del espacio en el vuelo de prueba de su firma Virgin Galactic el 11 de julio, superando a Bezos, que lo hará el 20 de julio. Precisamente en los últimos días se anunció que Bezos, que ha hecho hasta ayer fue su CEO de Amazon.com, además de ir al espacio en compañía de su hermano, tendrá la compañía de Wally Funk, de 82 años, quien fue una de las 13 mujeres que en la década de 1960 pasó el programa de astronautas de la NASA, pero que nunca fue al espacio. En noticias de América Latina, ayer se definió el nuevo presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF. Este organismo será presidido por el colombiano Sergio Díaz Granados y el argentino Cristian Asinelli será el vicepresidente. Pedro Castillo, candidato a la presidencia de Perú y que aún no ha sido oficializado como presidente, informó que realizará una asamblea constituyente y que el anuncio lo hará en su primer mensaje a la nación el 28 de julio, que es el día de la posesión presidencial. El aeropuerto de Cancún, México, lleva 3 sábados consecutivos con más de 500 operaciones aéreas, llevándolos a niveles que tenían antes del inicio de la pandemia por el COVID-19. Muy bien, ahora pasamos a las noticias de los mercados accionarios. En Asia tuvieron una jornada el pasado martes a la baja y en Europa los resultados son mixtos. El lunes en América los mercados cerraron con tendencia al alza y hoy en el premercado continúa de la misma forma. El mundo tiene la atención puesta en el petróleo y en particular en la OPEP, que se viene reuniendo desde la semana pasada y que ayer debieron
parar las conversaciones tras un choque entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Como hemos informado en los últimos días en nuestro podcast de noticias diarias de Gerentes 360, estos dos países no se ponen de acuerdo en las necesidades de bombeo de crudo para los meses de agosto a diciembre del presente año. Por esto, ayer el crudo alcanzó el valor máximo en más de 6 años. Varios países, incluyendo los Estados Unidos, están llamando a continuar las negociaciones lo más pronto posible. Para finalizar con nuestra noticia diferente y positiva, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, después de una campaña de 70 años, declaró a China libre de la malaria, también conocida como paludismo. Este país lleva más de 4 años sin casos reportados de esta enfermedad que mata a más de 400.000 personas al año, en su mayoría niños menores a 5 años. Solo 40 territorios cuentan con esta certificación. Así que, bueno, Felipe, podríamos decir que unas son de cal, otras de arena y bueno, pues una noticia bastante positiva, diferente. Así es, Andrés, así es. Y de esta forma, pues poder mirar qué se nos viene las próximas semanas. Estamos en unos momentos con noticias que van a marcar muy seguramente el comportamiento de distintas economías, el mercado bursátil, tanto internacional como nuestro mercado nacional. Así que pues seguiremos atendiendo y pronosticando todas estas noticias y todos estos hechos para que nuestros gerentes que nos siguen aquí en 360 estén siempre al día y podamos tomar medidas y adelantarnos a muchas cosas. Así es, y para quienes no lo saben y muy rápidamente, les recordamos que desde hace unas 3 semanas estamos yendo todas las mañanas, de lunes a sábado, con un podcast muy corto, solo audio, con las principales noticias del día. Es complementario a este formato que es el principal. Nos pueden buscar en los principales directorios de podcast como Gerentes 360 o también nos pueden escuchar como gerentes360.com. En general, como les decía, lo publicamos de lunes a sábado en horas de la madrugada para que inicien el día muy, pero muy bien informados. Felipe y amables seguidores de Gerentes 360, como ya lo hemos contado desde la semana pasada, lo hemos estado hablando en el podcast, hoy ya lo mencionamos. La noticia de análisis de esta semana tiene que ver con este nuevo impuesto corporativo que está afectando a las empresas y de hecho queríamos analizar muy rápidamente, aunque con un poquito de profundidad, ¿qué es esto? ¿Cómo afecta a las empresas? ¿Cómo afecta a las personas? ¿Cómo afecta a los países firmantes y también a los países no firmantes? Entonces, Felipe, si te parece, hagamos un rápido análisis del tema. Así es, Andrés Julián. Vamos a explicar entonces, digamos, la posible trascendencia que tenga, que va a tener este nuevo impuesto. Entonces, este tema es muy relevante y se firmó la semana pasada, pero es mucho lo que debemos entender sobre esto. Por esto hoy nos tomamos un espacio nuevamente para, como lo comentaba Andrés Julián, revisarlo y mirar la trascendencia de esta expectativa para los países industrializados, para las grandes corporaciones. Sí, Felipe, precisamente son varios los temas que toca analizar. Digamos que esto es una iniciativa que salió en el 2013 por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pero como suele pasar con estos temas que son bastante complejos, no se avanza rápidamente, de hecho estuvo bastante estancado y fue realmente con la nueva presidencia de Estados Unidos que el tema volvió a tomar bastante fuerza. Digamos que una de las razones para el nacimiento de esta idea es que existieran como unas reglas parecidas en todos los países sobre los impuestos, especialmente porque muchas multinacionales, algunas bastante conocidas, han cambiado de sede fiscal simplemente para, no puedo decir evadir impuestos, pero sí para que se les reduzca, porque pues están de alguna manera en un marco legal. Entonces se busca que independientemente del lugar donde estén viviendo, el lugar donde sea su sede fiscal, realmente paguen los impuestos que son apropiados.
que de alguna manera también pues pone en aprieto a los llamados paraísos fiscales y busca que estas corporaciones pues no se aprovechen de estos huecos que hay en la ley o incluso de beneficios tributarios. Recordarás de pronto, Felipe, y muchos de nuestros oyentes y gente que se conecta a Gerentes 360, que se ha reportado cómo en Estados Unidos por beneficios fiscales, por ejemplo, empresas como Nike, FedEx, entre muchas otras, empresas gigantes, el año pasado y en los últimos años no pagaron un peso de impuestos en los Estados Unidos. Entonces con esto pues también se busca que todos tengan las mismas reglas y que este tipo de beneficios pues no se puedan aplicar en los países que firmaron este acuerdo. Así es, Andrés. Pues como ya sabemos, pues también la semana pasada, pues 131 países que hacen parte de esta firma y de este convenio, pues lo firmaron y quieren que esto se empiece a aplicar y se empiece a evidenciar a partir del año 2023 y han definido una tasa ya del 15%. Entonces, pues vamos a mirar si esos 131 países pues van a representar, están representando más del 90% del Producto Interno Mundial. Solamente pues solo hubo un país de estos grandes que fue Irlanda, que no firmó y que se ha popularizado por tener el impuesto más bajo de la Unión Europea y desde luego pues esto lo que ha hecho es ha traído a este país pues a grandes corporaciones como a Facebook, por ejemplo, ¿sí? Y pues al no haber firmado pues este acuerdo, pues simplemente hay una expectativa donde vamos a ver cómo reaccionan todos estos países firmantes ante la posición de Irlanda, ¿sí? Eh, digamos que desde el punto de vista de personas naturales, pues esta decisión no nos va a afectar, salvo en algunos países firmantes donde pues esa tasa de impuesto de esa renta empresarial pues era muy baja y que desde luego pues tendrán que ajustarla a esa tasa mínima que se acordó en esa firma, ajustarla al 15%. Un tema bastante interesante. De pronto vale la pena aclarar, el caso de Irlanda es muy interesante porque era, de alguna Así manera, es. esta ley era, o este acuerdo, porque no es una ley, pero este acuerdo medianamente era por ellos. Y ellos a última hora dijeron que no, pues ellos fueron víctimas de un ataque, de un hackeo bastante fuerte hace un par de meses, que afectó varios de los sistemas de cómo funciona el gobierno de Irlanda. Entonces escudaron con esta excusa. No se sabe qué tan real es, algunos críticos dicen que eso no es tan así. Y como tú decías, de los grandes, o por lo menos de los grandes que uno pensaría es como el gran ausente, tocará ver, pues si estando en la Unión Europea y con la presión internacional, si ellos y otros chiquitos, los otros, bueno, los que no están en la lista de los 131 que no firmaron, si con el paso del tiempo también les toca empezar a alinearse. Un tema bastante interesante. Así es y el tiempo lo dirá. Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa y no tienes que ser experto en temas técnicos o de Internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com, ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Para la entrevista del día de hoy nos acompaña
Juan Ariza, coach certificado, lo voy a traer en este momento. Juan es coach certificado por la International Coach Federation. Él es consultor organizacional, coach ejecutivo y preparador mental y físico de deportistas. Es entrenador en deportes de resistencia certificado por la International Endurance Group. Hoy con Juan vamos a estar hablando de un tema bastante interesante y son las herramientas de coaching para maximizar tu potencial, generar habilidades mentales y tener balance en la vida. Bueno, muy bien. Juan, bienvenido entonces a Gerentes 360 y entremos ya en materia con una primera pregunta muy sencilla. ¿Qué es el coaching y para quién es? Bueno, Felipe, Andrés, buenos días y buenos días a toda la audiencia. El coaching, pues el coaching es una herramienta que existe hace mucho tiempo, que es una herramienta que nos permite generar conciencia profunda, ese es el principio fundamental del coaching, para poder ser, digamos que acercarnos más a concretar acciones específicas en busca de diferentes objetivos. El coaching es una disciplina que llegó inclusive a Estados Unidos por allá desde la década de los 70, que a Colombia ya llegó hace muchos años también. Y el coaching justamente puede ser para organizaciones, puede ser para equipos, pero el coaching finalmente es para personas. Las personas que quieran generar un cambio específico en un área de su vida. El coaching, bajo la definición de la International Coach Federation, es un proceso creativo y estimulante que se da entre el coach y el cliente que sirve de inspiración para que una persona pueda maximizar su potencial personal o profesional. ¿Para quién es el coaching? Es para cualquier persona que quiera generar un cambio. Realmente el coaching se basa en presente y futuro. El coaching, a diferencia de otras disciplinas que son disciplinas de acompañamiento del ser humano, se basa en entender qué es lo que está pasando en mi presente, cómo puedo generar cambios y me lleva a cumplir acciones específicas. Y el coaching justamente es para la persona que quiera y decida realmente tener un cambio específico, acompañado de un experto, que en este caso un coach es experto en coaching. Simplemente es dentro de la formación que uno tiene como coach, la mía fue hace más de 6 7 años aproximadamente, es poder llevar a personas a generar cambios profundos desde diferentes competencias o herramientas que uno va desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, eso es el coaching y para la persona que quiera, digamos que poder desarrollar cambios, para esa persona justamente es la herramienta del coaching. Eh, Juan, pues muchas gracias por introducirnos a este tema. Es un tema cual yo lo he vivido, le creo incluso contigo en algún momento hicimos sesiones y me parece clave lo que dices de que esto es una decisión de la persona. Y precisamente como esto es una decisión de la persona, ¿cómo el coaching puede convertirse para cualquier persona en una herramienta de autoconocimiento? Ujú. Pues mira, el coaching se basa en algo y es, lo principal es generar una alianza. Cuando digo una alianza es un acuerdo específico, un acuerdo de confianza entre el coach y el cliente o coachee, se le dice a la persona que recibe coaching. Y cuando hablamos de confianza es porque dentro de la relación de coaching, dentro del proceso, y un proceso de coaching puede tener entre 6 10 sesiones aproximadamente, pero quien decide que está listo es el mismo cliente o coachee cuando ya está preparado porque ha conseguido su objetivo específico. ¿Por qué puede ser una herramienta de autoconocimiento? Porque dentro de esas conversaciones profundas, que es como si tú y yo estuviéramos hablando de manera virtual, dentro de esas conversaciones profundas, la persona empieza a trabajar algo, digamos que viene desde el pasado y que tiene que ver con las creencias. Lo que hace el coaching muchas veces es poder trabajar a partir de las creencias. ¿Y qué son las creencias? Son esas ideas o pensamientos que tenemos del pasado sobre comportamientos específicos, los cuales si nosotros lo vivimos en el pasado, creemos que eso es lo correcto seguirlo viviendo en el presente. Entonces son esas cosas que tal vez cuando jóvenes, niños, aprendimos, vivimos, pero muchas veces esas creencias a veces lo que nos están trayendo a nosotros son ciertos bloqueos y no nos permiten avanzar. Entonces lo que hace el coaching es realmente entrar a descubrir cuáles son realmente mis creencias, unas creencias que no sean unas creencias que me limiten, sino que me expandan. Cuando digo que me expandan es realmente empezar a generar conciencia profunda de unos temas que me ayuden a mí a ir a conseguir objetivos específicos, pero todo el tiempo lo que yo estoy haciendo en un proceso de coaching es conocerme más en todas las cosas que yo soy, en las cosas que tengo y en cuáles son mis motivaciones, porque es el principio fundamental, saber realmente qué es lo que está acá arriba, qué es lo que a veces no me deja avanzar para poder entenderlo y verlo desde una perspectiva diferente, para poder tener ese autoconocimiento y tener la seguridad que puedo generar esos cambios que yo quiero lograr a partir de vivir un proceso de coaching. Perfecto, Juan. Interesantísimo. Eh, otra inquietud me parece
supremamente válida es la siguiente. Si el coaching está centrado en la persona como tal, ¿sí? Y lo que comentabas tú, que de pronto hay algunas cosas que no nos dejan avanzar o que no logramos identificar para poder lograr y alcanzar esas metas, una inquietud que me parece muy válida es esta: ¿cómo generar un balance personal para maximizar nuestro potencial? Mira, yo te cuento y te voy a dar esta respuesta un poco entendiendo los roles que cada uno de nosotros en la vida tiene. Eh, yo soy papá, yo soy esposo, yo soy deportista, pero al mismo tiempo soy hijo, trabajo. Entonces, cuando hablamos de objetivos específicos, motivaciones y cómo generar balances, primero entender que el ser humano por naturaleza tiene cuatro tipos de motivaciones naturales. Son motivaciones económicas, intelectuales, espirituales y emocionales. Sin embargo, de entre esas cuatro, uno lo podría subdividir. Ahí está el tema finanzas, ahí está el tema relación de pareja, diversión y esparcimiento. Y hay veces que nosotros estamos encaminados en cumplir objetivos específicos en una de esas áreas y lo hacemos todo y trabajamos todos los días para poderlo lograr. Sin embargo, nos damos cuenta que por irnos específicamente a una de esas motivaciones, nos vamos y descuidamos otras de las áreas específicas que nosotros tenemos. Entonces, es por eso que es importante que nosotros, cuando estemos haciendo, digamos que cumpliendo cualquier objetivo, tengamos en cuenta que al final es la mezcla de muchos elementos y es saber que en el momento que yo soy capaz de entender cómo esta área específica me puede impactar otra, pues voy a tener mucho más, digamos que mucha más motivación y sobre todo voy a sentir como esa gratificación de lo que estoy haciendo. Porque creo que en realidad cuando uno logra entender que somos una mezcla de muchos elementos, va a ser mucho más fácil generando ese balance como papá, como esposo, como deportista, como empresario, como hijo. Es donde realmente yo voy a encontrar ese placer por seguir construyendo lo que yo quiero hacia adelante. Juan, algo muy interesante que me llamó la atención de lo que estás haciendo actualmente es el tema del deporte en el coaching. Y precisamente quisiera preguntarte cómo el deporte puede ser una herramienta, e insisto en la palabra herramienta, Ujú. para que sea la base que nos ayude a maximizar nuestro potencial personal. Ok, creo que el deporte muchas veces, no sé si les ha pasado que cuando uno está terminando el año uno empieza a escribir cuáles son sus propósitos y objetivos del año que comienza. Y a veces dentro de esos objetivos, dentro del año que comienza, ponemos por ahí la parte del deporte o la parte de salud, como uno de esos hitos o temas que yo quiero trabajar durante el nuevo año. Em, en el caso de los deportistas o en el caso de las personas que entienden cómo el deporte les puede cambiar su vida en general, es cuando realmente yo veo que cuando yo empiezo a generar esa práctica deportiva, cuando yo empiezo a salirme un poco de mi zona de confort, cuando yo entiendo que el empezar a hacer algo de correr o de nadar o de montar bicicleta no es fácil, pero empiezo realmente a ver el impacto que eso tiene para mi vida, es cuando una persona empieza como a decir, ok, yo hago esto, me está generando balance y en el momento que yo lo estoy practicando, puedo tener un momento para mí y ese momento para mí es para desconectarme, de olvidarme de las otras cosas y recargar, digamos que mis baterías y recargarme mentalmente, emocionalmente para poder, digamos que enfrentar las cosas que yo tengo que hacer. Entonces creo que el deporte ha sido y será, digamos que una base en general para muchas cosas. No solo las personas que quieren alto rendimiento o personas que quieren carreras específicas, sino para cualquier persona, la persona que quiera empezar a hacer cualquier tipo de actividad física es bienvenido y siempre será una herramienta muy, pero muy grande, porque es un espacio que yo me estoy regalando y me estoy regalando realmente para poder tener ese balance. Yo me encuentro con gerentes justamente que son gerentes, pero al mismo tiempo son deportistas. Entonces, también me encuentro con mamás, pero que también son mamás que quieren practicar deporte. Entonces, es saber cómo yo puedo acompañar a partir de herramientas de coaching a personas dentro de sus diferentes roles, pero apalancando también su proceso deportivo detrás. Y siempre sabiendo es, yo te puedo acompañar siempre y cuando tú quieras cambiar y tú quieras generar un cambio y tú quieras tener un acompañamiento y enfrentarte a momentos difíciles, sí, pero momentos que al final te van a convertir en algo muy gratificante dentro de la práctica deportiva, personal o de negocios justamente también. Bueno, Juan, muchas gracias. Qué interesante todo esto que nos has comentado. Estoy seguro que con esta corta charla que hemos tenido nos has dado una visión muy interesante realmente en qué se centra el coaching y todas las herramientas que nos puede proveer pues, para poder lograr nuestras metas y lo más importante, pues, pero como crecer como personas. Muchas gracias por este espacio, por haber compartido.
Y Juan, para finalizar, ¿dónde te pueden seguir y contactar quienes quieran conocer más acerca de este tema? Bueno, muchísimas gracias Felipe, a ti, Andrés, y a toda la audiencia. Me pueden contactar a través de mi página web www.juanarizacoach.com o a través de mi cuenta de Instagram, juanarizacoach también. Ahí tengo todos, digamos que toda la información, todos los procesos en general que puedo acompañar a una persona de cualquier ámbito específico a partir de herramientas de coaching todo el tiempo. juanarizacoach.com y a través de Instagram, juanarizacoach. Juan, Perfecto, nuevamente muchas muchísimas gracias. gracias y esperamos tenerte nuevamente en un episodio futuro acá de Gerentes 360. Que estés muy bien, feliz semana. Gracias a ustedes, mil y mil gracias por la invitación. Chao. Con mucho Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas, desde el emprendedor o empresario, pasando por el gerente general, CEO o presidente, hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en Internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar solo debes ingresar a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Felipe, por favor, revisemos muy rápidamente las principales noticias en las cuales, debemos estar atentos en estos días. Así es, Andrés. El miércoles se conocerá la minuta de la reunión de la Reserva Federal de junio. Así es. Y bueno, el viernes los ministros de finanzas que hacen parte del G20 se van a reunir. El viernes, no sé si lo había dicho. Sí, señor, así es. De igual forma, también este mismo día se conocerá el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor de China. Hoy, hoy es el día importante, hoy es el Día Internacional del Beso. Mañana el Día Global del Perdón y el domingo el Día de la Población Mundial. Y solo por si no lo saben o no se acuerdan, todo el mes de julio se está celebrando el mes sin plásticos. Ok, bueno, bastante interesante, Andrés Julián. Fíjate que para los que nos siguen, pues cada uno se identificará con estos días especiales. Yo personalmente me identifico con todos esos, entonces va a estar muy interesante esta semana y muy amenizada y muy celebrada. Así es, y bueno, pero no nos olvidemos que hay más celebraciones. Hoy es el día del pollo frito, mañana el día del Ah, chocolate. ok. El sábado es el día de la piña colada y el domingo es el día de los mojitos y también el día de los muffins de blueberry o de arándanos. Entonces bastante de dónde escoger en estos días que se inventan a veces con unos temas bastante comerciales. Así es, y que cada uno escoja qué día va a celebrar o si va a celebrar todos los días y se identifica con cada uno de ellos. Así es. Así es. Bueno, y para nuestro próximo episodio tenemos un invitado muy especial, pero Felipe, voy a dejar que él se presente. ¿Cómo estás? Soy Lucio Quijano, CEO y cofundador de Total Code y director de 4i. Vamos a estar en videoblog de Gerentes 360 hablando de Omnicommerce y los desafíos de las ventas digitales. Espero verte el 12 de julio a las 8 de la mañana, hora Colombia. Un gran abrazo y nos vemos en vivo. Chau. Bueno, Felipe, entonces ahí lo tenemos a Lucio Quijano, nos va a hablar de un tema bastante interesante de comercio electrónico. De hecho, es más allá del comercio electrónico que tiene que ver con el e-commerce, los desafíos de ventas digitales y su operación. Vamos la otra semana sí vamos el lunes, no es festivo, no es feriado en Colombia. Entonces, muy invitados para que todos nos acompañen a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Perú, Ecuador, México Central y hora central de los Estados Unidos, como siempre,
en gerentes360.com y unas horas después también nos encontrarán en los directorios de podcast. Así que Felipe, cordialmente invitado. Muchas gracias, Andrés Julián, qué bueno, súper interesante, qué bueno. Bueno, ahora sí ya para ir cerrando, te recordamos que en las notas de este episodio de Gerentes 360 encontrarás información acerca de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor. También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com, así como a invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan. Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, en www.gerentes360.com vas a encontrar este video editado y mejorado. Además, en un par de horas, en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio, así como en los principales directorios de podcast. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo los de Apple Music, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio, Pandora, Heart Radio, Stitcher y Podcast. Nos puedes buscar como Gerentes 360. Y en esos mismos directorios de podcast vas a encontrar de lunes a sábado en horas de la madrugada de América un nuevo episodio del podcast de noticias diarias de Gerentes 360 con las principales noticias del día en el mundo de los negocios, de las inversiones, deporte, entretenimiento y más. Te invitamos a que lo escuches para comenzar el día muy bien informado. De la misma forma puedes participar en nuestras redes sociales Gerentes 360 en Facebook y Twitter y Gerentes.360 en Instagram. O nos puedes escribir al email hola@gerentes360.com. Y a mí me puedes escribir al correo electrónico felipehda@gmail.com. Y a mí me encuentras en redes sociales. Yo estoy en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn con el nombre de usuario Andrés J. Gómez. La J solo la letra J, sin tilde, todo pegado. Así me encuentras y espero, que me busques. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo lunes 12 de julio de 2021. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú y hora central de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com o en nuestra página de Facebook en facebook.com/gerentes360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos con el detrás de cámara, unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana y nos vemos pronto!